Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que voy a hacer ahora es explicar el ejercicio 7. Cuando ustedes plantean la estructura de Lewis, tengan en cuenta de que solamente se aplica para moléculas. El hecho de que tenga los tipos de enlaces simple, doble, triples y dativos. Si uno tiene un enlace iónico, tengan en cuenta que eso significa que va a haber un catión y un anión. Por lo tanto, por ejemplo, si agarramos el primer caso que tenemos que esto es una sal que por un lado tenemos el sodio con una carga positiva y por el otro el bromato que proviene de un oxoácido. Entonces, si nosotros queremos hacer la estructura de Lewis, primero agarramos el bromo, ubicamos el bromo en el medio y vemos en la tabla periódica cuánto está en el grupo 7, entonces tiene 7 electrones de valencia. Vamos a ponerlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, si hay una carga negativa, esa carga negativa está en los oxoácidos sobre el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? El oxígeno tiene 6. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4 va a ser un enlace simple por un lado y por el otro va a captar ese electrón para tener la carga negativa. Ahora la discusión ¿cuál es? Necesita estar unido a otro oxígeno. Entonces uno lo que diría es, el bromo ya completó el octeto, por lo tanto si yo ubico otro oxígeno, voy a recurrir al enlace dativo. Al recurrir en el enlace dativo, ¿qué significa? Significa que el oxígeno va a tomar 2 electrones para generar el enlace, lo va a compartir con el bromo y esos 2 electrones provienen solo del bromo. Ahora, si queda esto, ¿qué habíamos dicho antes? Habíamos dicho antes que el bromato era el anión. Entonces lo que se suele hacer, se suele poner entre corchetes la carga, luego afuera del corchete la atomicidad no la atomicidad, sería el coeficiente de cuántos tengo, en este caso tengo un bromato, entonces va 1, y el sodio lo pongo afuera con la carga positiva. Si ustedes hacen esto, está bien. Ahora, otro agarre puede decir, bueno, yo la estructura de Lewis la escribo usando otra representación que también es válida. ¿Cuál sería la otra representación? Sería decir, ubico el bromo, un enlace simple con el oxígeno, entonces lo represento con un guión. Después, un enlace dativo. En el dativo uno tiene que indicar con la flecha qué átomo es el que aporta los electrones a quién. En este caso, el bromo se lo aporta al oxígeno. Esto. Y si uno lo hace de esta forma, la carga negativa sobre quién está. Está sobre el oxígeno porque capta ese electrón. Entonces, otra forma es decir, el oxígeno tiene ese electrón, entonces le pongo una carga negativa. Tengan en cuenta que eso es un menos de una carga negativa y lo otro es un guión de un enlace simple. Y pongo afuera el sodio con una carga positiva. Si uno lo hace así, esta representación también está bien. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Porque tengo un enlace dativo, un enlace simple, y estoy diciendo que el oxígeno tiene ese electrón de más y por eso tiene una carga negativa. Entonces, el anión está bien. Y si yo pongo una carga negativa, tengo que poner un catión con carga positiva. Y esto también está bien. ¿Qué cosa está mal? Está mal si uno hace esto. Si uno hace esto, está mal. ¿Por qué? Porque no es un enlace simple.
Uno lo que tiene es una carga negativa y en el catión una carga positiva. Y esto está bien. Lo que yo recomiendo que es, yo recomiendo usar esta otra nomenclatura, esta otra forma de representación gráfica, porque de esa manera es mucho más claro y también uno puede contabilizar bien si se cumple la regla del octeto. Ahora, el gran problema que pueden tener cuando hacen los ejercicios que es en qué momento expande o no. Si ustedes buscan en bibliografía, alguien de ustedes puede decir lo siguiente. Alguien de ustedes puede decir, el bromo genera un enlace simple con el oxígeno. El oxígeno toma un electrón, esto está bien. Y alguien de ustedes puede decir, bueno, del otro lado, un enlace doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y uno de ustedes puede decir, bueno, yo lo hago con enlace doble. Porque si ustedes buscan por internet, también sucede. Entonces uno lo plantea así y se generó el enlace doble. El asunto es el siguiente. Si ustedes buscan en bibliografía, también aparece esta estructura. ¿Por qué? Porque en el caso del bromo, también sucede que con el enlace doble se estabiliza y dispersa mejor la carga y hay toda una teoría atrás por qué eso sucede. El asunto es, si ustedes van a hacer los ejercicios, se van a marear mucho. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿expande o no expande octeto? Y ahí se van a confundir. Lo que yo recomiendo es, en todos los casos donde ustedes tengan un oxoácido, una sal donde el anión proviene de un oxoácido y similares, ustedes cumplan la regla del octeto, que son estas situaciones donde uno tiene que decidir qué tipo de enlace tiene con el oxígeno. Yo lo que recomiendo es que ustedes digan, busco que se cumple la regla del octeto. Ustedes hacen eso y el ejercicio va a estar bien. Si ustedes además investigan y encuentran que se puede formar, puede expandir el octeto y lo hacen, yo no les puedo poner que está mal, porque si es algo que sucede, está bien. Pero para que ustedes no se confundan, porque también ustedes quizás expanden el octeto de algo que no puede, y ahí estaría mal. Lo que yo recomiendo siempre es que cumpla la regla del octeto. El caso donde no se cumpliría, ¿cuál es? Si ustedes van a la guía, ustedes tienen el pentacloruro de fósforo. En ese caso, ¿qué pasa? Ustedes tienen en el pentacloruro de fósforo, van a tener el fósforo, buscan en la tabla y al fósforo le corresponde 5, 2, 3, 4, 5. ¿Y el pentacloruro qué sería? Sería un enlace simple y el cloro debería tener 7. Después, otro enlace simple con otro cloro, otro enlace simple, otro enlace simple, otro enlace simple. En estos casos es cierto que ustedes tienen que tener en cuenta de que no se cumple la regla del octeto. Las excepciones ustedes las tienen y la estudian de la bibliografía que nosotros les pasamos. Y en esta excepción es cierto, no se puede cumplir, forma 5 enlaces simples y no se cumple la regla del octeto. Pero ustedes cuando tengan estos casos en la que son oxoácido o sales que provienen del anión de un oxoácido, en estos casos ustedes busquen cumplir la regla del octeto, porque si no se van a terminar confundiendo. Quizás ustedes expanden el octeto en algo que no se puede y nosotros les pondríamos que está mal. Veamos cada otro ejemplo. El nitrógeno, ¿cómo era? El nitrógeno era 5, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un enlace con el hidrógeno. No, en este caso no, disculpen. Sería, tengan cuidado siempre, el hidrógeno, ¿con quién hace enlace? El hidrógeno siempre se enlaza con el oxígeno.
Entonces, el oxígeno va a tener un enlace simple de un lado y el oxígeno, al tener 6, por el otro lado va a tener el hidrógeno. Si usted el hidrógeno lo enlaza directamente al nitrógeno, eso está mal. Y ahora me queda otro oxígeno. En el caso del nitrógeno, ¿cuándo tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, en el caso del nitrógeno, sí puede hacer un enlace doble, porque de esa manera el nitrógeno pasaría a tener 8 y cumpliría la regla del octeto. Entonces, y si alguien de ustedes lo hace así, también está bien. Tengan cuidado que si ustedes usan las de abajo, ¿qué problema hay? Que no ven el par de electrones sin compartir. Entonces, si ustedes cancherean mucho con la de abajo, después cuando tengan que hacer treped, se van a confundir. Por eso tengan cuidado. Ahora, vamos a poner un poco más de velocidad, así terminamos esto. El C es una sal ácida. El catión es potasio. El anión es el sulfito ácido. Entonces, ¿qué sucede? No pueden estar unidos con un enlace simple. Por un lado voy a tener el potasio y por el otro lado voy a tener el sulfito ácido. Vamos a analizar el sulfito. Ponemos en el medio del azufre, vamos a la tabla y vemos que el azufre está en el grupo 6. Entonces le corresponde 6 electrones. Uno los ubico sin importancia, tienen que ser 6, 2, 4, 6. Después uno ve si son simples, doble, triple, pero vamos a ubicarlo así. Ahora, el hidrógeno, ¿sobre quién tiene que estar? El hidrógeno tiene que estar sobre el oxígeno. Entonces, hay un oxígeno que tiene que tener un enlace simple de un lado y del otro se tiene que unir con el hidrógeno. Si tiene una carga negativa, ¿qué tiene que pasar? De nuevo, es muy parecido. Si tiene una carga negativa del oxígeno, necesita tener un enlace simple de un lado y del otro lado necesita tener ese electrón que le da la carga negativa. Entonces, toma ese electrón y pasa a tener esa carga negativa. Si tuviera otra carga negativa, necesita pasar esto de nuevo. En este caso es una carga negativa, entonces va a 1. Ahora queda un oxígeno. El azufre que vemos, que ya tiene 8, entonces el que queda, ¿qué hacemos? Hacemos un enlace dativo y con eso ya está bien. ¿Por qué? Porque el sulfito ya lo tengo definido, la carga negativa es consistente y al ser una sal no podemos hacer un enlace simple, sino que hay que dejarlo así. Si alguien de ustedes lo quiere plantear ahora con la otra forma, ¿cómo quedaría? Quedaría azufre, oxígeno, hidrógeno. Del otro lado, oxígeno con una carga negativa, porque es el que tiene los electrones, y queda con una dativa hacia el oxígeno. Y al lado, el potasio con una carga positiva. Esto también está bien. Ahora, si uno de ustedes hace un enlace doble, que no lo voy a hacer, pero si uno acá hace un enlace doble, no estaría mal. En el caso del azufre, si uno lee en la bibliografía, el caso especial es para el azufre y el fósforo, pasa mucho. Expande el octeto y la energía disminuye y sucede. Pero de nuevo, para que no haya confusión y para que ustedes no tengan problemas, en estos casos donde trabajamos con oxoácidos o sales que provienen de un oxoácido, donde ustedes tienen que ubicar los oxígenos, consideren que se tiene que cumplir la regla del octeto. Si ustedes consideran que se tiene que cumplir la regla del octeto, ustedes dibujan esto. Esto, lo que yo dibujé, ¿es consistente? Sí, porque al ser dativo, el azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cumple la regla del octeto, entonces esto está bien. Si uno lo hace con un enlace doble, para este caso muy en particular, también estaría bien. Pero
para que ustedes no se confundan, porque ustedes se pueden confundir y pueden poner enlaces dobles por todo lado, enlace simple por todo lado. El consejo es que se cumple la regla del octeto cuando estén trabajando con oxoácidos o aniones que provengan de un oxoácido. En ese caso ustedes se concentran en que se cumpla la regla del octeto, en estos casos, y no van a tener problemas. Obviamente las excepciones es si no llega por la cantidad de electrones de valencia, como el trifluoruro de boro, que lo habíamos visto en clase, o como lo vimos recién el pentacloruro de fósforo, donde uno está obligado a poner una cierta cantidad de enlace simple y uno supera la regla del octeto. Ahora, con un poquito más de velocidad, el B, el D. El D quedaría bromo, de nuevo, el bromo está con 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá se complica un poco, ¿por qué? Porque uno diría, se une con un oxígeno y del otro lado el hidrógeno, ¿no? Lo que ya habíamos visto antes. Ahora, ya cumplió la regla del octeto y se tiene que unir con 3 oxígenos más. En este caso es lo mismo. Uno haría 3 enlaces dativos y en este caso, si uno investiga y se mete en el tema, encuentra que el bromo sí puede generar 3 dobles enlaces. Pero para que ustedes no tengan confusiones, consideramos que esto estaría bien. Igualmente, si ustedes investigan y encuentran la forma donde sí puedo hacerlo, también estaría bien. Pero para que no tengan problemas cuando ustedes tengan que hacer actividad integradora, usen este criterio. Y en el caso del fósforo, que este caso tienen que tener ustedes muchísimo cuidado en este fosfito. ¿Qué pasa? El fósforo, ¿cuánto tenía? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando se une con el oxígeno, ¿qué sucede? Por un lado enlace simple y por otro lado, ¿qué cosa? El hidrógeno. Por el otro, enlace de simple. Esto quedaría así. Hidrógeno, enlace simple. Y por el otro, el enlace con el hidrógeno. Entonces ustedes, con mucho cuidado, siempre que ustedes tienen un oxígeno unido al átomo central y con hidrógenos, ustedes saben que por un lado tiene que estar unido al hidrógeno y por el otro lado enlace simple. Y en el último caso, el cromo son 6 y acá pasa algo muy parecido. En el cromo, si ustedes tienen 6, ¿qué sucede? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se va a unir con el oxígeno. Si se une por un lado con el oxígeno, por otro lado se tiene que unir con el hidrógeno. Si se une con el oxígeno de un lado, del otro lado se tiene que unir con el hidrógeno. Si se une, en este caso, 2 hidrógenos. Y el último, los 2 oxígenos que quedan, ¿qué sucede? Ya cumple la regla del octeto, entonces ¿qué hacemos? Entonces decimos que dativo y dativo. La otra representación que sería cromo, dativo, oxígeno, dativo, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Enlace simple, oxígeno, hidrógeno. Ahora, tengan en cuenta esto. Antes que habíamos dicho, antes se acuerdan que yo les dije que el azufre, si uno podía poner dativo y también podía poner doble y ambas estaban bien. Pero acá en el cromo uno nota que si no es pan de octeto, si uno pone doble enlace estaría mal. Por eso, como regla general, de nuevo lo repito, cuando ustedes tengan estos tipos de compuestos que sean oxoácidos
o sales que provienen de un oxoácido, ustedes háganlo para que se cumpla la regla del octeto. Y después hagan todos los ejercicios y vean que hay excepciones, que hay casos en el que no. Con el trifluoruro de boro, háganlo y vean que no se cumple. Van a la guía y hagan el 9. Y en el trifluoruro de boro van a ver que no, porque hay solo 3 enlaces simples. En este caso hay 5 enlaces simples en el pentacloruro de fósforo. Pero tengan en cuenta que para las sustancias que son similares al ejercicio 7, ustedes háganlo para que se cumpla la regla del octeto. Y después, por ejemplo, en el 8, que no lo voy a hacer ahora, ustedes tienen el ortofosfato, que ahí se tiene que cumplir, el hipoiodito, que ahí se tiene que cumplir, el carbonato ácido, que se tiene que cumplir. En este caso, bueno, el sulfuro de zinc no. Se termina cumpliendo en realidad porque el azufre, en el caso de azufre. Pero tengan en cuenta siempre, vamos de nuevo, si ustedes tienen un compuesto covalente, lo hacen así directo, y si tienen una sal, ¿qué tienen que hacer? Por un lado, el anión, y por otro lado les queda el catión con la carga. Eso tengan muy en cuenta. Y si ustedes tienen, por ejemplo, esto es lo último, si ustedes tienen el sulfato de sodio, ¿cómo queda? Queda entre paréntesis el sulfato con 2 cargas negativas y afuera tienen que poner el sodio con una carga positiva, pero ustedes tienen que poner el 2 adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen 2 sodios, acá que tiene que haber 2 sodios. Si ustedes hacen el sulfato de aluminio, si ustedes hacen el sulfato de aluminio y les queda así, ¿qué sucede? Cuando hacen la estructura de Lewis, al aluminio le tienen que poner 2 y al sulfato, que lo desarrollan entre corchetes, tiene 2 cargas negativas, pero tiene que poner adelante del corchete un 3, porque tienen 3 sulfatos. Y del otro tengo 2 aluminios. Eso también ténganlo muy, muy en cuenta. Y para finalizar esto, cuando el ejercicio 11 que pide justificar la variación del punto de fusión de las dos sustancias, no es suficiente aclarando el motivo. Está bien, muchos que dijeron que el punto de fusión cambia porque en uno estamos en un compuesto iónico y otro en un compuesto covalente. Y las propiedades del compuesto iónico es que su punto de fusión es mucho más alto en comparación al compuesto covalente. Esa justificación se considera regular. ¿Por qué? Porque uno encontró el motivo. El motivo es ese, pero todavía no se explica. Porque si uno dice, el motivo es porque es un compuesto iónico, en realidad es una justificación a medias. Una justificación completa sería, es porque es un compuesto iónico y, o mejor dicho, dado a que es un compuesto iónico, lo que está sucediendo es 2 puntos. Y explican con sus palabras por qué un compuesto iónico que ocasiona que tenga un alto punto de fusión. Pueden hablar de la atracción entre los cationes y los aniones debido a las cargas o el nivel de magnitud que tienen por ese motivo. Pero lo que ustedes tienen que decir es, está bien, es un compuesto iónico y por eso tiene mayor punto de fusión. Bien, pero tienen que explicar por qué pasa eso. Con sus palabras. Tienen que buscar en la teoría y con sus palabras poder decirlo. Y con eso esa justificación estaría como perfecta. Y uno dice, bueno, ya está, es bien más. Si ustedes lo dejan a medias, sería un regular. Bueno, con eso ya está la explicación del 7 y del 11. Muchas gracias.